Hola chicos y chicos, bienvenidos un domingo más al canal. Hoy os traigo un vídeo sobre minimalismo digital y principalmente se va a enfocar en el uso que hacemos de las redes sociales y de nuestro teléfono móvil. Yo lo voy a hacer con mi iPhone 12 Pro, también vale para la mayor parte de los iPhones, incluso voy a hablar sobre cosas que podéis adaptar a cualquiera de vuestros teléfonos móviles, porque se trata un poco de organizar el teléfono de la mejor forma posible, de tal forma que nos genere paz y no estrés, y también que nos ayude a consumir mejor nuestras redes sociales o a tener un mejor uso del móvil. Al final pasamos la mayor parte del tiempo enganchados a él y si no al ordenador, entonces sí que creo que se pueden hacer bastantes cosas para mejorar nuestra salud mental en este aspecto. Así que no me voy a demorar más, empezamos con el vídeo. Voy a irlo grabando a medida que os lo voy enseñando desde el teléfono, así es más fácil que lo vayáis viendo conmigo y lo vayáis siguiendo. Y voy a empezar por la pantalla de inicio, porque lógicamente es el primer impacto que tenemos nada más desbloquear el teléfono, y para mí esto es esencial, que me genere paz. Antes lo tenía como un patiburrillo, lo tenía lleno de aplicaciones, no encontraba nada. De hecho, ahora lo veo con mi novio, con mi hermana, que lo tiene igual lleno de aplicaciones y me genera un estrés. Digo, ¿qué es eso? Es imposible encontrar nada. Entonces, bueno, como veis, está muy toda igual, está hecha como en colores pastel. Ahora os voy a explicar cómo la podéis hacer y cómo la podéis personalizar. Creo que hay también un montón de vídeos sobre esto. Os voy a dejar un link abajo de algún vídeo en el que yo me he basado para hacer esta pantalla, pero igualmente os voy a hacer uno de ejemplo para que lo veáis. Y básicamente yo lo que me puse era el widget de aquí arriba que veis, que es el calendario. Ahí me pone los eventos que tengo mañana, incluso creo que también te pone los que tienes pasados y mañana no tienes ninguno. Entonces está muy bien, porque a lo mejor si hay algo que se te ha olvidado, pues dices, ah, mañana tengo esto. El día y el mes, por supuesto, que también me lo puse con un widget. Y después tengo lo más básico y lo que uso literalmente cada día o a todas horas, y esos son pues la aplicación de fotos, la aplicación de Spotify, mi calendario, Notion, que también voy a entrar en ese tema un poquito más adelante, porque Notion literalmente ha cambiado mi vida y mi organización. Después tengo la cámara, N26, que es mi banco, entonces obviamente lo uso mucho, Instagram y TikTok. Y vais a decir YouTube, pero YouTube está aparte, porque YouTube generalmente lo uso mucho más desde el ordenador que desde la aplicación de YouTube del móvil, así que me lo he puesto como en una pantalla aparte, ahora veréis. Luego en la parte de abajo tengo los iconos más importantes, tengo la parte de llamadas, la parte del mail, parte de Safari y WhatsApp, obviamente. Vale, entonces, ¿cómo podéis personalizar esto? Para los widgets tenéis que descargaros, no sé si viene ya en los iPhones, la aplicación Widgetsmith, y aquí podéis personalizar los tipos de widgets que queréis. Entonces yo tengo puesto pues el de la fecha y el de los eventos, pero aquí podéis poner o uno pequeño, uno mediano, incluso uno grande. El mediano, por ejemplo, te enseña el calendario en versión alargada. A mí me gustaban más pequeños, entonces simplemente sería pues añadir. Le podéis poner la foto que queráis, o en su caso pues uno de los ya preestablecidos por el teléfono, como puede ser por ejemplo martes, fecha y texto. Y luego le podéis dar un theme especial, o sea, lo podéis personalizar un poco como queráis, como veis aquí. Yo en mi caso creo que lo hice simplemente aquí, como este que pone day and date, o sea, día y fecha. Entonces le das y luego simplemente tienes que personalizarlo del color que más te guste. En mi caso lo hice ya hace un tiempo, pero era este, bueno, default. Y ya estaría, entonces lo lleváis para atrás y le dais a save. Entonces esto luego lo podéis simplemente añadir a la pantalla de inicio. ¿Y cómo se añade esto? Pues os iríais a la pantalla de inicio, aquí le daríais a más, a ver si me hace caso, más, y aquí podéis añadirle el Widgetsmith, ¿vale? Ponemos pequeño, añadir, y ya nos sale ese que he creado, ¿vale? Entonces yo ahora lo voy a quitar porque ya lo tengo, pero bueno,
hacer uno y otro es básicamente lo mismo. Luego, para el tema de las aplicaciones y los colores, a mí esto era algo que tenía muy claro que quería cambiar, y de hecho cuando fue toda la revolución para cambiar los iconos de las apps me encantó, porque sí que es verdad que es un poco movida para hacerlo, tardas un pelín de tiempo, pero con los colores es como si creases tú un atajo que te lleve a esa aplicación, y ese atajo lo puedes personalizar. Entonces sí que es verdad que al poner esto hay un momento, por ejemplo con TikTok, en la parte de arriba sale TikTok, atajos, entonces va a haber un momento que vais a ver eso, pero que tampoco importa mucho, y os va a llevar a esa aplicación. Luego es cierto que con los iconos de esto no aparecen las notificaciones, cosa que yo considero que es buena. Como veis, en WhatsApp no lo tengo puesto porque yo sí que me gusta tener el WhatsApp a mano y de hecho trabajo con él. Entonces en WhatsApp no puse ningún fondo o ningún icono para poder ver los globitos, pero bueno, si los tienes puestos así te quitan los globitos, entonces como que al entrar no te hace sensación de agobio de tengo un montón de cosas o un montón de mails, sino que lo ves así claro y tú decides un poco dónde meterte. Luego también puse un fondo muy básico, son unas hojas, si no yo os lo colgaré en stories si os apetece, y nada, quería simplemente que fuese un fondo simple, que no te llame mucho la atención, que fuese del tono más o menos acorde a los iconos de las aplicaciones, para que dé esa impresión de tranquilidad y de paz mental al meterte. Y el resto de colores pues básicamente los fui cogiendo de Pinterest. Entonces, para personalizar estos iconos os voy a enseñar cómo hacer uno. Básicamente os tenéis que ir a la app que se llama Atajos y aquí le dais a más y podéis poner nombre del atajo, pues pongamos TikTok. Le dais añadir acción, ok, abrir app, ¿vale? Y aquí tenéis que seleccionar qué app queréis que os abra. En mi caso pongamos TikTok. Vale, entonces aquí vamos a llamarle TikTok 2, que si no me va a poner problemas. Hecho. Una vez hecho esto, les dais como a los 3 puntitos de arriba, le dais a añadir a pantalla de inicio y aquí podéis personalizar el nombre que queráis que tenga en la pantalla de inicio, pongamos TikTok. Y aquí una foto que queráis, por ejemplo yo me descargué estos fondos de Pinterest, vale, simplemente le doy y se queda guardado, le doy a añadir y vais a ver que nos lo ha añadido en nuestra pantalla de inicio, entonces esto ya es solo moverlo a donde queráis y listo. Tardas un pelín, pero bueno, tampoco es tan complicado, y si le dais pues os lleva a la aplicación que estamos intentando abrir. Y ahora le voy a quitar también para que nos sea más fácil navegar por el teléfono. Vale, una vez tenemos la pantalla de inicio configurada, vamos a ver el resto de las pantallas, digamos, porque en iPhone, no sé si es igual en el resto de teléfonos, tienes como diferentes partes. Yo creo que en la mayor parte de los teléfonos hay. Entonces yo sí que tenía claro que en el inicio quería tener lo más básico posible, pero luego también quería tener otras aplicaciones cerca para no tener que tardar mucho tiempo en buscarlas. Entonces en la parte izquierda tengo la parte de los podcasts, que también la uso bastante, pero me es más cómodo tenerlo ahí. Tengo la parte de ajustes del teléfono, la app de atajos, porque también hago bastantes cosas, Google Maps, el reloj y el despertador, la aplicación del tiempo, archivos y calculadora. Un poco lo básico también de cada día, pero que tampoco uso a todas horas. Y luego, si nos vamos hacia la derecha, aquí sí que tengo un poco más aplicaciones. Y tengo también las que uso la mayor parte del tiempo. Es decir, las que si tengo que buscar un día no me apetece irme hasta la derecha del todo a buscar la aplicación. Entonces aquí lo categoricé en diferentes carpetas. Como veis, tengo la parte de fotos y vídeos. Ahí tengo un poco con la aplicación para vídeos del teléfono, tengo lo de Instagram, aplicaciones para editar vídeos, bueno, pues un poco diferentes aplicaciones en base a las redes sociales. Luego tengo la aplicación del trabajo, que aquí son pues las principales cosas que uso en mi trabajo, como Gmail, Drive, Dropbox, y que también me gusta tener a mano. La parte de YouTube, que la tengo aquí, que como os decía no la uso tanto, entonces lo tengo aquí a la derecha y tampoco me molesta. La aplicación de fitness del reloj, que también la uso mucho, y salud. Gympass, que es lo que uso cada día para entrar en los gimnasios, entonces también la uso bastante. Y luego una aplicación de salud, que es donde tengo todos los gimnasios a los que voy, aplicaciones como para reservar clases, aplicaciones sobre meditación, que tengo Meditopía, no sé si la conocéis, y bueno, pues un poco una mezcla. Y luego una cosa que ha hecho ahora iPhone, creo que de las últimas actualizaciones, y que está genial, es que tú aquí a la derecha
taca, taca. Ah, bueno, tengo aquí a la derecha también las partes de entretenimiento, que tengo todas las de entretenimiento habidas y por haber. Y luego aquí a la derecha del todo tienes la biblioteca de apps, que eso está genial porque es como tu menú de aplicaciones y ya están ordenadas por categorías. Entonces aquí, gracias iPhone, nos has simplificado la vida un montón. Entonces, bueno, como veis aquí tengo un montón de aplicaciones más, pero estas no las utilizo casi ni semanalmente. Entonces las tengo aquí, si necesito pues voy y las busco. Tan fácil como eso. Y bueno, pues esto sería así con el tema de las aplicaciones. Lo que he hecho también es cada vez que me descargo una aplicación y no es para mí muy importante, es eliminarla de la pantalla de inicio y dejarla en bibliotecas. Si no sabéis cómo se hace esto, es tan fácil como seleccionar la aplicación, le dais a eliminar app y le dais a eliminar de la pantalla de inicio. Esto lo que hace es que no os la elimina del teléfono, pero os la lleva, como habéis visto, a la biblioteca de aplicaciones. Esto os permite organizaros el teléfono y verlo todo como mucho más claro. A mí me encanta. Bueno, pues vamos con la siguiente parte y esta es la parte de Notion, porque ya casi no me acuerdo de cómo lo tenía antes, pero sí que recuerdo todas esas notas que tenía por el ordenador. Estoy segura que a muchos de vosotros os pasa que tenéis como la aplicación de notas y luego tenéis la aplicación de notas en el ordenador y luego tenéis otra aplicación para recordatorios y cosas así. O sea, yo me acuerdo que para escribir todas las cosas que tenía que hacer en el día a día o organizarme o no sé, cualquier cosa, ir a la compra, tal, lo tenía en un sitio diferente, en una nota diferente, entonces era un jaleo buscar eso increíble. Y desde que conocí Notion, ya os digo, mi vida cambió. Entonces os lo voy a enseñar un poco, creo que ya os enseñé parte de cómo me he organizado en Notion en otro vídeo, que os lo voy a dejar también en el link de la descripción y también aquí. Pero bueno, básicamente Notion es como una aplicación de notas masiva. Entonces tú aquí puedes hacerte absolutamente de todo. Hay virguerías, hay gente que de verdad sabe un montón de esto, pero bueno, yo me lo he planificado para que sea lo más fácil y lo más cómodo posible para mí. Entonces, bueno, pues para que veáis un poco, tengo la parte de los entrenamientos. Ahora no va a cargar porque lo tengo sin datos para que no me estén llegando notificaciones mientras grabo el vídeo. Pero tengo como una parte de entrenamientos donde escribo los entrenamientos, tengo la parte de objetivos, tengo mi organización semanal, tengo aquí como la parte de calendario, que es donde me apunto las cosas que tengo que hacer y qué día. Además es verdad que tengo el calendario de Google, pero ahí me llegan como los eventos automáticos, como que me lo guardo un poco 2 veces, pero ahí me llega más lo del trabajo y tal, y luego en Notion cada semana reviso lo que tengo en el calendario y me lo meto en este calendario. Entonces al final sé que aquí tengo absolutamente todo, tanto lo de mi calendario de trabajo como cualquier cosa de redes sociales, o sea, tengo todo metido aquí. Y luego además te permite crear diferentes páginas, como por ejemplo vais a ver aquí en el menú. Yo aquí tengo toda la parte de Instagram y redes sociales, excepto YouTube, que lo tengo en una hoja de Excel en el ordenador. Pero sí que aquí en Instagram tengo un poco el calendario también de los posts que voy a hacer, cuándo los voy a hacer. Bueno, todos los vídeos que hago, tengo de todo. Y luego tengo la parte que sería de notas del móvil, que es la que me he pasado aquí. Entonces, pues por ejemplo aquí veis la parte de recetas, que tengo todas las recetas que antes tenía guardada por ahí en capturas del móvil, en WhatsApp y tal. Pues aquí cada vez que tengo una receta me la meto aquí y listo, me la voy organizando por el nivel de fácil o difícil que es, el tipo de comida, o sea, súper increíble, de verdad, os podéis incluso meter fotos, está genial. Y luego tengo también la parte de viajes, que eso también pues es lo típico que te metes en un Excel y no te acuerdas más. Entonces tengo los viajes que he hecho organizados, por ejemplo, a ver si os puedo enseñar alguno. Vale, por ejemplo aquí veis que en este viaje pues también te puedes meter como los hoteles, las fotos de los hoteles, no carga porque ya os digo, lo tengo sin datos ahora mismo. Pero es como si tuvieses un Excel enorme y una aplicación de notas en un mismo sitio. Entonces, ya os digo, aquí lo podéis personalizar. Luego tenéis la parte de Quick Notes, que es literalmente notas, pero yo casi siempre me lo organizo por secciones porque si no, ya os digo, es un jaleo. Entonces, la verdad que os lo recomiendo muchísimo. Al principio, cuando te la bajas, parece un poco extraño todo, es un poco difícil de entender de primeras, porque ya os digo, hay muchísimas cosas que puedes hacer, pero si os puedo recomendar
algo en lo que invertir un pelín de tiempo es en entender la aplicación para luego poder utilizarla en vuestro día a día. Y además es algo que podéis tener también en el ordenador, así que os soluciona muchísimo la vida, literal. Vale, vamos con la siguiente parte, que es las notificaciones de las aplicaciones, y esto sí que es esencial para vuestra salud mental porque es un bombardeo constante. Actualmente, como te bajes las aplicaciones, ya sea solo de Deliveroo o Globo o tal, te están llegando promos, te llegan ofertas, un montón de correos. Entonces, eso sí que yo quité todo, como habéis visto, ya os digo, solo dejo el teléfono y WhatsApp. Y luego a lo mejor, pues sí, la parte de redes sociales a la derecha, pero que eso no lo veo al entrar, así que guay. Entonces, para hacer esto, os tenéis que ir a ajustes, vais a notificaciones, y aquí podéis personalizar las notificaciones como las queréis y demás. Podéis directamente poner como sin notificaciones en ningún lado, pero para poder personalizar cuáles queréis y no, os tenéis que ir aplicación por aplicación. Eso es verdad que es un rollo, pero bueno, invertir a lo mejor una horita o dos, un día a personalizar el móvil y luego lo tenéis ya guardado. Entonces aquí, por ejemplo, yo en la mayor parte de ellas tengo puestas no, o en muchas de ellas tengo solo puestas centro de notificaciones. ¿Qué significa esto? Que las notificaciones nunca me saltan en la pantalla bloqueada, que eso ha tenido muchísimo impacto a la hora de concentrarme en el trabajo, porque muchas veces tienes el móvil aquí, estás trabajando y te salta la notificación con la pantalla bloqueada y estás mirando el móvil, que me ha escrito, no sé qué. Entonces sí que creo que esto es esencial. Es cierto que quizás hay veces que pecas un poco de, bueno, no me entero de nada, o sea, no ser que mire el móvil, no me estoy entrando, pero al final todos vivimos cada día con nuestro teléfono, entonces no es que vas a estar 5 horas sin mirar el teléfono y no te vas a enterar si pasa algo. Y además que las llamadas sí que te las avisa el móvil, incluso aunque estés con la pantalla bloqueada, así que si es algo urgente te van a llamar. Entonces, bueno, básicamente yo las tengo todas quitadas de la pantalla bloqueada y también las tengo quitadas de tiras. Que es tiras es cuando te sale, cuando estás escribiendo y de repente te sale una tira en el móvil en plan WhatsApp, que eso también es bastante coñazo. Sobre todo yo he tenido escenas muy raras, pues con a lo mejor familiares o tal, que estás escribiendo, le estás enseñando algo y a lo mejor te escribe tu novio poniéndote alguna cosa y es como ¡uch! Quita esto. Entonces, WhatsApp seguramente quitadlo, pero bueno, eso os lo podéis personalizar ya sin bromas. Y yo sí que me dejo el centro de notificaciones para las más importantes, porque así sé que si bajo la pantalla, como en este caso pone mamá, pues veo si alguien me ha escrito o es algo importante o hay alguna notificación importante. No lo tengo en todas, porque si no tendría un centro de notificaciones increíble, pero en las más importantes que me interesa tener sí que he dejado las del centro de notificaciones. En el resto he quitado la mayoría, como podéis ver. Así que ya os digo, esto ayuda muchísimo también para que hagáis un mejor uso del teléfono y que no estéis constantemente metiéndose al teléfono, que es algo que yo he notado muchísimo, que ha bajado el tiempo que he estado en el teléfono porque no veo las notificaciones o no tengo necesidad de estar cada 5 minutos mirando el mail porque me sale el globito. Así que bueno, pues eso, esto es un gran avance, la verdad. Y luego, por último, os quería enseñar también, que también lo enseñé en otro vídeo, pero os lo quiero volver a recordar porque también creo que es muy importante, que es la parte del límite de uso de tiempo de las aplicaciones. Entonces, si vais en ajustes y vais a tiempo de uso, aquí vais a ver que tenéis límites de uso de aplicaciones. Bueno, también veis como toda la actividad y el tiempo que estáis en el teléfono, que es muy curioso porque bueno, invertimos mucho tiempo en el teléfono, sobre todo yo que trabajo en esto. Bueno, es que hay veces que digo, madre mía, es que literalmente paso medio día mirando el teléfono, pero bueno, al final es trabajo. Entonces, aquí podéis poneros un límite de uso de aplicaciones y esto es muy útil, ya os digo, sobre todo cuando lleváis mucho tiempo usando una aplicación o estáis mucho tiempo en algo que decís, vale, es que sé que estoy perdiendo tiempo, o sea, me meto por meterme. Pues aquí está muy guay porque podéis establecer un límite y esto os hace que, como habéis visto antes, si yo me meto ahora a Instagram, por ejemplo, me ponga límite de tiempo. Entonces lo que te aparece es esto, 1 minuto más, recordad dentro de 15 minutos o ignorar el límite de hoy. Entonces lo ideal es que no cliquéis en ignorar el límite de hoy, yo ahora lo voy a hacer para que lo veáis, pero sí que os ayuda a que no estéis constantemente metiéndoos, ya tenéis que hacer como un paso más para meteros en la aplicación. Y sí que ayuda bastante, os lo podéis personalizar igual, un poco como queráis,
Podéis poner diferentes apps, yo solo tengo YouTube e Instagram, pero podéis poner un montón y podéis personalizaros en plan todos los días o solo el fin de semana o solo entre semana, así que la verdad que está muy bien también. Y bueno, básicamente esto es todo, esto es lo que más me ha ayudado a mí a la hora de organizar el teléfono y de verdad os digo que lo he notado muchísimo en mi día a día. Me encanta además la parte de entrar en el teléfono y ver todo mono, no sé si esto es muy aesthetic o si es demasiado, no sé, pijotero, pero es verdad que a mí me ayuda un montón y ya os digo, os ayuda también a no estar viendo constantemente un montón de globitos, de cosas rojas que te está como diciendo léeme y te sientes mal por no leerlo, o bueno, yo al menos soy de las personas que no puedo dejar los globitos por ahí con 50.000 mensajes porque me estreso, así que esta ha sido una solución bastante buena. Y nada, con esto os dejo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que os sea útil, que es lo más importante, y nada, con esto os dejo hasta el próximo domingo. Ya sabéis, si tenéis cualquier cosa, cualquier comentario, dejádmelo en los comentarios que yo siempre os leo y os contesto, y nos vemos el próximo domingo con otro vídeo más. ¡Hasta pronto!